Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer este punto. Lo utilicé para hacer esta manta. Es un punto muy bonito y muy fácil de hacer. Este es el lado derecho y este es el lado revés. Primero aprendemos cómo hacer el punto y al final del tutorial voy a explicar cómo hacer la manta. Un motivo de esta puntada son 8 puntos y 16 vueltas. Para hacer la muestra vamos a montar 22 puntos, que son 2 motivos enteros, más 4 puntos de equilibrio. Estos 4 puntos añadimos para que la labor quede centrada, quede igual por los dos lados, y 2 puntos que son puntos del borde. Así que montamos 22 puntos. Los puntos del borde vamos a tejer siempre del derecho. El motivo de la hilera número 1, número 3, número 5 y número 7 tejemos de la misma manera. Tejemos 4 puntos del derecho, un punto del revés, 2 puntos del derecho, un punto del revés y repetimos el motivo, 4 puntos del derecho, un punto del revés, 2 puntos del derecho y un punto del revés. Repetimos este motivo durante toda la vuelta, que en este caso son solamente 2 repeticiones. Y terminamos la vuelta con los 4 puntos de equilibrio. Estos 4 puntos tejemos del derecho. El último punto, que es punto del borde, también tejemos del derecho. Este es el derecho de la labor. Hileras pares, que es hilera número 2, número 4, número 6 y número 8, tejemos de la misma manera. Primero tejemos el punto del borde. El motivo que vamos a repetir durante todas estas hileras es 4 puntos del revés, y 4 puntos del derecho. Repetimos 4 puntos del revés, 4 puntos del derecho, repetimos el motivo durante toda la vuelta y todas las vueltas terminamos con 4 puntos del revés. El punto del borde tejemos del derecho. Y ahora, hilera número 3, tejemos igual que hilera número 1, tejemos el punto del borde, el motivo son 4 puntos del derecho, un punto del revés, 2 puntos del derecho, un punto del revés. Repetimos el motivo, 4 puntos del derecho, un punto del revés, 2 puntos del derecho, un punto del revés. Los 4 puntos del equilibrio tejemos del derecho. Y el punto del borde también tejemos del derecho. Hilera número 4 tejemos igual que hilera número 2. Primero tejemos el punto del borde y ahora tejemos 4 puntos del revés y 4 puntos del derecho. Repetimos el motivo, 4 puntos del revés, 4 puntos del derecho,
los puntos de equilibrio tejemos del revés. El punto del borde tejemos del derecho. Ya tenemos 4 hileras. Tejemos hilera número 5 y número 7, tejemos igual que hilera número 1 y número 3, que son 4 puntos del derecho, un punto del revés, 2 puntos del derecho y un punto del revés. Hileras número 6 y número 8, tejemos igual que hilera número 2 y número 4, que son 4 puntos del revés y 4 puntos del derecho. Tenemos 8 hileras, es la mitad del motivo. Ahora, otras 8 hileras vamos a tejer al contrario. Tejemos el punto del borde y empezamos hilera número 9, número 11, número 13 y número 15. Tejemos un punto del revés, 2 puntos del derecho, un punto del revés y 4 puntos del derecho. Repetimos el motivo, un punto del revés, 2 puntos del derecho, un punto del revés y 4 puntos del derecho. Hay que repetir este motivo durante toda la vuelta y los 4 puntos de equilibrio en estas hileras vamos a tejer un punto del revés, 2 puntos del derecho y un punto del revés. El punto del borde tejemos del derecho. Hileras pares, que son hilera número 10, número 12, número 14 y número 16. El punto del borde seguimos tejiendo del derecho y el motivo empezamos con 4 puntos del derecho. Ahora tejemos 4 puntos del revés y repetimos el motivo, 4 puntos del derecho y 4 puntos del revés. Repetimos esta parte durante toda la vuelta y los 4 puntos de equilibrio tejemos del derecho. El punto del borde también tejemos del derecho. Ahora hilera número 11, tejemos igual que hilera número 9, tejemos un punto del revés, 2 puntos del derecho, un punto del revés y 4 puntos del derecho. Repetimos el motivo, un punto del revés, 2 puntos del derecho, un punto del revés y 4 puntos del derecho. Los puntos de equilibrio tejemos un punto del revés, 2 puntos del derecho y un punto del revés. El punto del borde tejemos del derecho. Hilera número 12 tejemos igual que hilera número 10. Tejemos el punto del borde y empezamos con 4 puntos del derecho. Ahora 4 puntos del revés. Repetimos el motivo, 4 puntos del derecho y 4 puntos del revés. Los puntos del borde tejemos, los puntos de equilibrio tejemos del derecho. Ahora hilera número 15 y número 17 tejemos igual que hilera número 11 y número 13. Hileras por el revés de la labor, que son hilera número 14 y número 16, tejemos igual que hilera número 10 y número 12. Y aquí ya tenemos las 16 hileras del motivo. Ahora estas 16 hileras hay que repetir durante toda la labor. Ya hemos visto cómo hacer el punto, que es muy fácil de hacer. Ahora voy a explicar cómo hacer la manta.
La manta tiene 120 centímetros del ancho y 140 centímetros de largo. Materiales que necesitamos son 100 gramos, 10 ovillos de 100 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 6 milímetros. Cada 100 gramos son 118 metros. Un par de agujas de 7 milímetros. He utilizado un par de agujas un poquito más gruesas a las que recomienda el fabricante de la lana para que la labor quede más esponjosa. En total tenemos que montar 150 puntos, que son 11 motivos enteros, más 4 puntos de equilibrio y más 5 puntos a cada lado para formar los bordes, para que el punto no se enrolle. Entonces montamos 150 puntos, las primeras 6 hileras tejemos en punto bobo punto de musgo, que es siempre del derecho, y después seguimos trabajando en punto de musgo los 5 puntos a cada lado, por un lado y por el otro lado de la labor, y el resto de los puntos tejemos según la muestra que hemos aprendido antes. Repetimos el motivo 11 veces y terminamos el motivo con 4 puntos de equilibrio. Las 16 hileras del motivo repetimos 16 veces, que es durante toda la labor, y terminamos la labor igual que hemos empezado con 4 hileras en punto de musgo. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.